Ya estamos en la conversación central de la noche de hoy y está con nosotros en la vía telefónica el doctor César Amadeo Peralta, abogado, y con él vamos a hablar del tema de la vacunación obligatoria. Doctor, buenas noches. Sí, un placer para mí. Siempre es Y un honor, siempre a sus órdenes. siempre es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Doctor, este tema de la vacunación obligatoria, las implicaciones jurídicas de esta situación, para que usted nos explique realmente si es factible o no. Sí, aunque la República Dominicana en los años recientes no se había visto envuelto en una pandemia o en una epidemia tan grave, yo te puedo decir que la ley 4201 sobre salud tiene muchos artículos que establecen y regulan la obligatoriedad de la vacunación y también establece sanciones por no acatar una disposición del Ministerio de Salud Pública. ¿Y a qué me refiero? Si se analiza qué dice, por ejemplo, el artículo 29 de la ley 4201, establece que las personas deben respetar la salud de los demás. Y cuando te comienza diciendo eso, ese artículo 29, o sea, tú tienes que interpretarlo que tú puedes tener un derecho, pero tu derecho también está limitado al derecho de los demás. ¿Y cuál es el derecho de los demás? A una salud colectiva sana, tal cual es la obligación del Estado contenida en la Constitución de velar por la salud del pueblo dominicano. Pero de igual modo yo te digo, si se lee en el artículo 64 de esa ley, establece la obligatoriedad de acatar las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuáles han sido esas disposiciones? La vacunación. Entonces, son muchos artículos, inclusive el 69, el 149, pero también esa ley, a pesar de que es del año 2001, esa ley contiene sanciones penales por diversas violaciones a la ley de salud, pero específicamente en el tema de la vacunación no establece prisión, pero sí establece multas de 10 a 15 salarios en el sector público para el que viole las disposiciones y no se vacune. Entonces, ¿cómo opera eso? Si hay una gente que se resiste a vacunarse, el Ministerio de Salud Pública, la ley le faculta a someterlo a la justicia, precisamente en el ámbito penal, pero no va a perseguir una prisión, sino una multa de 15 salarios en contra de ese ciudadano. Yo también le puedo decir que la ley, la ley le faculta al Estado Dominicano a emitir regulaciones y disposiciones en caso de emergencias, en caso de pandemias y de epidemias. ¿Qué le quiero decir con eso también? Que el Estado y las instituciones privadas pueden decidir que en Bellavista Mall no se va a ingresar si usted no se encuentra vacunado. Entonces, usted no puede ir a violentar las disposiciones reglamentarias de la Asociación de Propietarios de Bellavista Mall, que establece que para entrar tiene que estar vacunado, porque usted no es dueño de esa plaza, y esa plaza no es una plaza pública, es una plaza de índole privado. Entonces, Doctor, sí. usted, y disculpe que le interrumpí, porque usted está estableciendo algo muy interesante. La discusión, hasta donde uno lo entiende, uno que no es abogado, la discusión hasta el momento ha sido de la posibilidad de hacer obligatoria la vacuna. Pero si yo no lo he entendido mal a usted, lo que nos ha indicado es que ya de por sí en la ley de salud está escrito que la vacuna es obligatoria. ¿Es eso lo que estoy entendiendo? Sí, en el artículo 64. Y aunque no establece la palabra vacuna, pero establece que son obligatorios el acatamiento de todas las disposiciones emitidas por salud pública en materia de salud colectiva.
y de garantizar la seguridad en materia de salud del pueblo dominicano. Entonces, si el Ministerio de Salud Pública estableciera que, aparte de la vacuna, el que usted tiene que andar con mascarilla de manera obligatoria, como lo hizo, usted también estaría violentando el artículo 64 de esa ley. Aquí en República Dominicana lo que pasa es que nosotros tenemos un problema cultural profundo y fuera de la República Dominicana una gente le meten una multa y la siente. Aquí, como no hay esa costumbre de que el Ministerio Público y el Ministerio de Salud sometan a una gente a la justicia por no vacunarse o por andar sin la mascarilla, eso muchas veces lo que hace es que la gente se burla del sistema. Otra cosa que permite el que las autoridades no actúen de manera drástica cuando no lo hacen es que ahora mismo yo me encuentro sorprendido de la cantidad de gente bruta que hay en este país. Me refiero en el tema de la vacunación, que aunque es su derecho decidir, por ejemplo, si quisiera o no vacunarse, y la ley establece que es obligatorio, pero me llama mucho la atención que el gobierno dominicano haya hecho un esfuerzo tan grande de traer vacunas, inclusive ya para vacunar hasta los menores, y nosotros encontrarnos una población aunque muy reducida, que se resiste a eso. Entonces, esas personas que no se vacunan y que no se quieren vacunar, van a representar un peligro para los demás miembros de la población, porque ahí se va a aplicar la teoría, por ejemplo, de una manzana podrida dentro de una canasta de manzanas. Entonces, imagínense una gente que le dé COVID, que dice que no se va a vacunar y quiere infectar a los demás. Eso va a poder, eso un día aquí va a degenerar en algo que sucedió en Francia. Y oiga lo que sucedió en Francia. Una persona que tenía una enfermedad contagiosa y que se negaba en otra ocasión a vacunarse, se querellaron contra esa persona por intento de homicidio. Porque esa persona, al tener una enfermedad contagiosa y negarse a la asistencia médica, ponía en peligro la vida de los demás. Entonces, aquí cuando viene a ver, o sea, hasta va a suceder una situación como esa, pero en definitiva, la Constitución de la República le establece la obligación al Estado Dominicano de garantizar la salud de todos los dominicanos. De ahí en adelante, no solamente con las disposiciones de salud pública, sino con esa decisión que acaba de salir del Senado de la República, y también algún decreto que emita el presidente, se puede ir cerrando el paso a que a pocas personas estén sin vacunarse. Por ejemplo, una empresa, le voy a mencionar un nombre cualquiera, díganme uno, la Coca-Cola, puede decidir dentro de su empresa que los empleados tienen la obligación de vacunarse para trabajar allí. Entonces, cuando esa empresa lo haga, y lo haga el Banco Popular, y lo haga el Reserva, y lo hagan todas, se va a reducir la población de gente con esa cabeza, no sé cómo decirle, sí, que se resiste a la vacunación. Sigo con ustedes. Sí, doctor, mire, algunos elementos para que usted nos los explique. Hay grupos que son antivacunas, grupos que están esparcidos por todo el mundo, que no creen en ningún tipo de vacuna. Primero. Lo otro, está establecido en la Constitución en el caso de que haya una situación de problemas en la salud colectiva por una pandemia, está establecido de que la vacunación debe de ser obligatoria. Le digo esto, doctor, porque, por ejemplo, nosotros contamos en el país con un departamento que se llama Programa Amplio de Inmunización, que es el PAI, que es el departamento rector para garantizar las vacunas en los centros de vacunación que están en todo el país. Sin embargo, doctor, aunque los médicos, desde que nace el bebé, promueven la vacuna, le dicen a la madre, a los padres, que le pongan su esquema de vacuna, sin embargo,
la madre o el padre que violan esto, que quizás no completan el esquema, le ponen una o no le ponen ninguna. Entonces, ¿qué establece la ley en cuanto a esto? Porque, vuelvo y le explico, doctor, aunque los médicos promueven las vacunas, que es lo correcto, que todos aquí los niños tienen que tener su esquema de vacuna, sin embargo, el no cumplimiento de esto, como que no pasa nada. Entonces se ve como que no hay una obligatoriedad de que la gente se ponga determinada vacuna. Sí. La pregunta tuya está vinculada a que no hay una sanción penal con privativa de libertad, con prisión, porque así fue que Trujillo nos dejó a nosotros entendiendo. Entonces, el tema de la vacuna, por ejemplo, desde los niños, se sabe que la vacuna contra el polio fue una vacuna, o sea, fue una bendición de la naturaleza y de la ciencia, mejor dicho. La vacuna contra el tétano, contra el polio, contra la poliomielitis, que es lo mismo, y no me acuerdo cuáles otras. Contra la viruela. Contra la viruela, que es lo mismo parecido al sarampión. Entonces, cuando las personas aprendieron a vacunarse en ese momento, sobre todo los más viejos que vacunaban a los niños, le evitaron muchas situaciones futuras, porque nosotros tenemos el caso de personas que le dio el polio, que inmediatamente tenía problemas en las piernas. Tenemos un empresario famoso, Celso Marrancini, le dio el polio cuando pequeño, no lo vacunaron. Entonces, el tema de la vacunación, por ejemplo, viene siendo una aprobación luego de muchos estudios que hace la Organización Mundial de la Salud. En ese mismo sentido, yo me pregunto para mí mismo, ¿cuántas personas en el mundo han vacunado contra el COVID y cuántos han fallecido por haberse vacunado? La tasa es 0. ¿Cuántas personas se han vacunado, por ejemplo, en la India, que es uno de los países más poblados del mundo, y cuántos han tenido reacción adversa? O sea, una tasa muy, muy, muy reducida. Yo no soy médico, yo analizo simplemente la ley, pero de igual modo te digo, parece que la vacuna es efectiva, porque no ha matado a nadie. Entonces, cuando una persona se resiste a la vacunación y se encuentra dentro de un conglomerado, dentro de una empresa, está poniendo en peligro la salud, pero también la vida de los demás. Y es un hecho muy grave porque analicen lo siguiente, y vamos a ponerle en la empresa donde ustedes laboran. Si ustedes tienen que Danelisa Ortiz se resistió a la vacunación, pero a lo mejor ella tiene COVID y se lo transmite a uno de ustedes lo van a llevar a casa de su mamá, de su papá. Entonces la consecuencia es grave. Por eso hay que seguir trabajando con el tema de la concientización de personas que se inventan muchas cosas, siempre con la idea de llevarle la contraria al Ministerio de Salud, pero también a la vacunación. Y las empresas inclusive que están dando facilidades en horarios para que los empleados puedan ir a vacunarse, y todavía cuando se vacunen he notado que le dan la mañana libre, le dan el día libre. Entonces, no se resista, porque es un tema para usted también, para su familia. O sea, no le veo cuál es el problema para que una persona esté con esa tosudez. Estamos, doctor, totalmente de acuerdo con usted. Inclusive en este espacio, en tiempo de orientación, insistentemente, programa tras programa, intentamos llevar ese mensaje de conciencia a toda la ciudadanía de la importancia de vacunarnos, no tan solo por nuestra propia salud, sino también por la salud de nuestros seres más queridos. Y creo que el pueblo dominicano a nivel general, con más de 5 millones de vacunados, ha reaccionado de manera positiva. Ahora bien, a nivel jurídico, quiero decir, no hay ninguna duda, ni por parte de quienes realizamos este espacio, particularmente, doctor, ya yo tengo mis 2 dosis administradas desde hace ya más de 2 semanas, y en eso no hay dudas. Aquí el tema es
jurídico. O sea, y por eso quiero hacerle la siguiente pregunta. He escuchado a algunos colegas suyos hablar de un posible viso de inconstitucionalidad si se establece la obligatoriedad de la vacuna. Inclusive llama a destacar la atención que las naciones democráticas están haciendo todos los esfuerzos posibles, tanto las naciones democráticas occidentales como las orientales, para que la vacunación sea un tema de conciencia. Y así también lo está haciendo el Estado Dominicano. Pero está el debate y me gustaría saber su opinión a nivel constitucional. ¿No violaría derechos fundamentales la imposición de la vacuna por encima de los mecanismos que a nivel global se están implementando, que es la concientización? Yo soy del entendido de que la Constitución te permite, o sea, como si fuera una brechita muy pequeña para que una persona se resista a la vacunación y sea tan osado que eleve un recurso de inconstitucionalidad contra la obligación de vacunarse. Las posibilidades son muy, muy, muy escasas de que prospere. Y por eso te digo, hay una brechita, pero muy mínima. Entonces, a veces aquí se suscitan algunos debates y te voy a poner algunos ejemplos que a veces están en la mente de alguien que se le ocurre, pero al final no tienen un asidero legal fuerte. Por ejemplo, un ejemplo paralelo, cuando la Procuraduría General de la República allanó la Cámara de Cuentas, hubo una persona que quiso armar un revuelo con eso. Pero inmediatamente yo pude participar a nivel de programa. Yo dije, es que la Procuraduría tiene facultad para ir a allanar inclusive la Presidencia de la República y allanar cualquier organismo del Estado. Al final de cuentas, y es un ejemplo paralelo, ¿qué sucedió con el tema de la Cámara de Cuentas? No sucedió nada porque todo fue una actuación totalmente legal. Pero una persona quiso causar un revuelo con eso. Otro ejemplo que las personas han puesto, en el caso de Pulpo, el general Adán Cáceres, que eso fue un arresto ilegal porque a él había que llamarlo, porque es un general. Inmediatamente yo dije, mira, Adán Cáceres es amigo mío, pero el Código Procesal Penal no establece diferencias que ameriten la nulidad de la prisión a nivel constitucional. O sea, él está preso correctamente. Entonces, con este tema de que si una gente se resiste o no a la vacunación, siempre van a haber mecanismos por parte del Estado en donde se van a poder implementar hasta un decreto más fuerte, en donde una persona se le pueda hasta restringir, que todo eso es posible porque sucede en otros países. Hay gente que si no cumplen con un deber y una obligación ciudadana, el Estado también puede restringirle otros derechos. A usted pueden, por ejemplo, no renovarle la cédula si usted no se ha vacunado. A usted pueden no renovarle la licencia porque usted ha cometido una insubordinación contra el cumplimiento de una disposición de salud colectiva. Entonces, cuando nosotros aquí en República Dominicana nos acostumbremos al cumplimiento de la ley, o sea, esto va a ser una maravilla. Te pongo un ejemplo también paralelo. El voto obligatorio opera en muchos países en América Latina y en Europa. Aquí tú te pones y le preguntas a la gente y dice que se implemente el voto obligatorio y comienzan las opiniones locas de la gente. A mí no me pueden obligar a votar, pero en los otros países es verdad, doctor. Aquí somos terribles. Exacto. En otros países la obligación de ir a votar, o sea, es tan arraigada que si usted no vota, comienzan varias sanciones, como por ejemplo una multa de 500 euros o la moneda del país. Le bloquean la cédula. Su cédula no sirve para ir a cambiar un cheque, ni para renovar un pasaporte, ni para renovar la licencia. O sea, te bloquean en el ámbito civil por tú no ir a votar, porque era una obligación que te impone la ley.
Entonces, ¿qué permite el voto obligatorio, por hacerte la comparación? Que cuando se elige a un presidente, se elija con la realidad y la mayoría del conglomerado de ese país. Porque aquí en República Dominicana ha sucedido que hay elecciones donde ha habido una abstención tan fuerte que la abstención es del 60% de la población que no va a votar. Entonces, usted ve como un 40% de la población, o sea, menos de la mitad, eligen a un presidente porque ha pasado. Pero todo eso es por nosotros no tener una ley que obligue también al voto obligatorio. Entonces, en el tema de la vacuna, en el tema del toque de queda, nosotros vamos a necesitar de sanciones aún más drásticas para que la gente entienda, sobre todo cuando se trata de salud colectiva. Y lo último que te digo es, a veces uno tiene que compararse, intentar compararse o aspirar a que un día seamos así. Fuera de aquí, cuando se habla de un toque de queda, o sea, eso es sagrado para la gente, no es como esta rastrería de que en los sitios esta vaina de teteo tenga el COVID disparado a todo lo que da. Sí. Ojalá que el gobierno le meta mano a eso y tranque a 2 o 3. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tener un contacto con nosotros a través de la línea telefónica y así poder compartir su criterio con los amigos televidentes en cuanto al tema de la vacunación obligatoria. Gracias, doctor César Amadeo Peralta. Un placer para mí. Adiós. Bueno, muchas gracias, doctor. De esta manera, Ernesto Jiménez y Vianney Marcelino despedimos por hoy este espacio Tiempo de Orientación. Les invitamos a que nos acompañen mañana cuando estaremos de 7 a 8 de la noche en un espacio similar, por aquí, por Telefuturo, Canal 23. Buenas noches.